Buenas noches. Vamos a empezar el taller de análisis estadístico para validación de criterio, o también llamado análisis estadístico para validación, para estudios de test diagnóstico. Nuevamente agradezco la invitación para la realización de este taller. Bueno, si quieren conocerme un poco sobre lo que hago, en general la idea de desarrollar un taller en el cual toquemos el tema de diseños de test diagnóstico, y dentro de diseños de test diagnóstico desarrollemos uno de las formas de validar un test diagnóstico o un instrumento diagnóstico. Parte de la idea de medir, ¿no? De la idea de medición e investigación científica, ¿no? Como bien afirmaba Galileo Galilei, en investigación científica la medición es una de las etapas fundamentales para el desarrollo de nuevo conocimiento. Y él afirmaba que uno debe medir lo que se pueda medir, y lo que no se puede medir, hacerlo medible. Esto es muy aplicable a el diseño de herramientas o de test diagnósticos, ¿no? Que generalmente valoran o tratan de medir o tratan de diagnosticar conceptos o constructos que no son, digamos, directamente cuantificables, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre depresión, por decir uno de los casos. La depresión es un constructo que tiene muchas manifestaciones, ¿no? Y ese conjunto de manifestaciones, cuando se abordan, digamos, en determinadas personas o pacientes, uno puede identificarlos. Pero ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué instrumentos hay? Hay instrumentos diseñados para llegar a realizar el diagnóstico, por lo menos un diagnóstico de sospecha, ¿no? Y también hay test que permiten realizar estos diagnósticos, ¿no? O estas sospechas diagnósticas, como por ejemplo el test de Hamilton, ¿no? O el inventario de depresión de Becker, que mediante la valoración de ciertos ítems permite determinar un puntaje, y con ese puntaje, dependiendo de un punto de corte, se afirma de que los pacientes pueden presentar sintomatología depresiva o no depresiva. Eso más o menos es la forma como un constructo que no, digamos, que no directamente tiene valores numéricos, como por ejemplo si los tiene el peso o la talla, puede llegar a construirse mediante herramientas, valoración numérica, para identificar este constructo, ¿no? Entonces es muy apropiada el concepto de mide lo que se pueda medir, y lo que no se pueda medir hay que hacerlo medible. Vamos a desarrollar este taller brevemente mediante la aclaración de algunos conceptos, ¿no? Desde el enfoque que denominamos PME, que es el enfoque de problema, metodología y estadística, que es el enfoque que debiéramos seguir para el desarrollo de una propuesta de investigación. Validez y confiabilidad, y dentro de validez de criterio, que es, digamos, el concepto metodológico que se utiliza para los estudios de test diagnóstico, indicadores de validez y finalmente el taller. El diagnóstico en general es una de las etapas fundamentales del proceso tanto del proceso de atención como de un proceso de investigación clínica. La medicina es una ciencia de probabilidades y un arte para manejar las incertidumbres. Estas incertidumbres existen no solo en las actividades tipo preventivas o terapéuticas o pronósticas, también y sobre todo en las actividades de diagnóstico. Por lo tanto, un test diagnóstico debe ser válido, seguro y reproducible. Y ahí van saliendo algunos indicadores, como por ejemplo
Los directamente relacionados con la validez es la sensibilidad y la especificidad, con la seguridad, los valores predictivos, y con la reproducibilidad, para tener en cuenta la variabilidad biológica, la del observador y de la prueba. El enfoque PME es el enfoque que se utiliza para desarrollar investigaciones. Se parte de un problema, se aplica un determinado método y una estadística apropiada para responder a ese problema mediante el método elegido o diseñado. Por ejemplo, es el instrumento A, cualquiera, válido o útil para realizar el diagnóstico de la enfermedad X. Por ejemplo, podríamos contextualizarlo. Es el instrumento test de Hamilton válido o útil para realizar el diagnóstico de sintomatología depresiva. El método que deberíamos utilizar para responder a este problema es el método de diseño de test diagnóstico, ¿no? Y el tipo de diseño es el de validación de criterio. Y la estadística que vamos a utilizar para validar o para conocer la utilidad de este test diagnóstico son los indicadores de validez, que son varios, ¿no? Pero podríamos mencionar la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos, tanto positivo como negativo, y los cocientes de probabilidad positiva y negativo, o en el inglés likelihood ratio positivo y negativo. Y hay otros indicadores más como el odds ratio diagnóstico. Sin ahondar en todo el conjunto de diseños de validez y de confiabilidad, que es todo un capítulo en los cursos de metodología de la investigación, estos conceptos son conceptos que se relacionan con los instrumentos utilizados para hacer investigaciones, sobre todo los instrumentos diagnósticos o las herramientas diagnósticas o los test diagnósticos. Los instrumentos deben ser válidos y confiables. En términos sencillos, válido es dar en el blanco y confiable es que los resultados de estos test sean repetibles y no varíen, obviamente. Dar en el blanco significa medir lo que se quiere medir. Y confiable es que los resultados de estas mediciones no varíen. ¿No varíen en relación a qué? No varíen en relación, por ejemplo, a quien aplica el test. No varíen en relación a en los diferentes momentos o el cambio de tiempos en el cual se aplique un determinado test. No varíen, por ejemplo, si a un paciente se le aplica ahora y se le aplica después de 2 semanas. No varíen, por ejemplo, si es que lo aplica el investigador A y luego lo aplica el investigador B. Eso es validez y confiabilidad, que en los gráficos de tiro al blanco se podrían representar de este modo. El primer gráfico no es ni confiable ni válido, porque todos los resultados están dispersos y alejados del centro o diana. El segundo gráfico es confiable, pero no es válido. ¿Por qué es confiable? Porque todos los resultados están cercanos unos de otros, o sea, se repiten, pero están alejados del centro o diana. Y el tercero, que es lo que buscamos cuando diseñamos un instrumento diagnóstico, o una herramienta diagnóstica o un test diagnóstico, es que le den en el centro o diana y además se repiten estas mediciones. Es confiable y es válido. Los diseños de validez o los estudios de validación son diferentes. Hay varios tipos. Uno puede hacer estudios de validez de contenido, que generalmente lo hace mediante la realización de juicio de expertos. Una validez de criterio predictiva, que es la que vamos a desarrollar hoy, y una validez de constructo. Cada una de estos tipos de validación tiene su propia estructura metodológica y su propia estadística, ¿no?
Por ahí saltarán de repente algunas pruebas estadísticas como el CCI, como el alfa de Cronbach, también de repente el análisis factorial. Y lo que vamos a hacer nosotros, que está en el punto 2, es la validez de criterio, que son los indicadores de validez. ¿Y de qué se trata la validez de criterio? Es utilizar un criterio que también se denomina una referencia o un gol estándar frente a unos test que nosotros queremos comparar frente a ese criterio. Por ejemplo, para el diagnóstico de deterioro cognitivo, demencia o demencia tipo Alzheimer, utilizamos los criterios. El criterio es los establecidos por la DSM-4, ¿no? Aplicados por un determinado profesional, un neurólogo o un psiquiatra, por ejemplo, o un geriatra. Pero nosotros tenemos test cognitivos breves que podemos aplicar brevemente y que lo pueden aplicar incluso especialistas o médicos diferentes a los mencionados, ¿no? De repente de atención primaria o médicos generales, y que son útiles y además se aplican rápidamente. Por eso se les denomina test cognitivos breves. Por ejemplo, el Mini-Mental, o por ejemplo la prueba dibujo-reloj, o la combinación de ambos. Entonces, cuando nosotros queremos saber si es que estos test cognitivos breves son útiles, lo vamos a comparar mediante un estudio de validación de criterio o de test diagnóstico o un diseño de estudio de test diagnósticos mediante validación de criterio con el gol estándar, que es el DSM-4. ¿Y qué vamos a encontrar? Los indicadores de validez diagnóstica: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Y todos los otros más que existen, que como ustedes ven acá, se pueden enlistar hasta 11. Y cada uno de estos indicadores tiene una fórmula de cómo se calcula. Por ejemplo, la sensibilidad es la proporción de pacientes que tienen un resultado positivo en el test sobre el total de enfermos. Ya lo vamos a repasar, ¿no? Pero se dice que la sensibilidad es el número de verdaderos enfermos. El número de verdaderos positivos que son enfermos, ¿no? O los positivos que realmente tienen la enfermedad. O sea, los que tuvieron un resultado positivo de todo el conjunto de pacientes enfermos. Y la especificidad es los verdaderos negativos, o sea, los que tienen un test negativo y realmente no tienen enfermedad. Recuerden que siempre vamos a construir esta tabla tetracórica en la cual en las columnas van a estar los verdaderos enfermos y los verdaderos sanos. Estos medidos con el test de referencia o el criterio o el gol estándar. Y lo vamos a comparar con el resultado del test, positivo y negativo, ¿no? Recuerden que un resultado de test positivo te puede dar un verdadero positivo cuando se intersecta con los verdaderos enfermos, pero también te puede dar un falso positivo cuando te da un resultado positivo estando el paciente en realidad sano. Y un test negativo puede ser falso negativo cuando te da negativo estando el paciente enfermo, o puede ser un verdadero negativo cuando te da negativo estando el paciente realmente sano. Entonces, la sensibilidad, repasamos, es los resultados positivos en el conjunto de pacientes enfermos, y la especificidad es un resultado negativo del test en el conjunto de pacientes sanos. Bueno, vamos a realizar el taller de dos formas. Vamos a realizar mediante un cálculo manual utilizando el Excel, y lo vamos a realizar mediante un cálculo con Stata utilizando los comandos
para conocer los indicadores de validez. Vamos a utilizar un ejemplo. En este ejemplo tenemos 100 pacientes, de los cuales se ha determinado que 10 tienen la enfermedad, realmente tienen la enfermedad 10, medidos mediante un gol estándar, y 90 están sanos, no tienen la enfermedad, medidos también mediante el gol estándar. Y luego vamos a ver qué resultados nos dieron cuando se aplicó el test, tanto resultado positivo como negativo. Y ustedes ven acá que hay el resultado positivo en el conjunto de enfermos fueron 8 de 10 y el resultado negativo del test fueron 85 de 90. Ahí ya ustedes ven más o menos a grandes rasgos que 8 de 10 es la sensibilidad y 85 de 90 es la especificidad. Hagamos el cálculo en el Excel. Bueno, este es un Excel en donde básicamente vamos a colocar los valores que ya hemos mencionado. Recuerden que los cálculos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, que son los 4 indicadores que vamos a calcular, tienen una construcción que en el Excel se puede hacer fácilmente. Entonces, la sensibilidad es el número de valores de verdaderos positivos sobre el total de enfermos. Y acá está. Verdaderos positivos sobre el total de enfermos, que es la suma de verdaderos positivos y falsos negativos. La especificidad es el número de verdaderos negativos sobre el total de sanos. El número de verdaderos negativos entre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Si es que nosotros consideramos los valores de esta tabla tetracórica. Los verdaderos positivos, nuevamente, es el número de verdaderos positivos sobre el total de positivos en el test. Y el total de positivos en el test es la sumatoria de verdaderos positivos más falsos positivos. Y el valor predictivo negativo es el número de verdaderos negativos sobre el total de resultados negativos, que es la sumatoria de falsos negativos más verdaderos negativos. Bueno, veámoslo ahora en el ejemplo. Entonces acá ya hemos colocado, ¿no?, todos los valores que estaban en la tabla anterior y directamente hemos hecho el cálculo. Como ustedes ven acá, simplemente es 8 sobre 8 más 2, que es 10, es 80%. La sensibilidad. La especificidad es verdadero o negativo, que es 85 sobre el total de enfermos, que es 90, sale 94%. Valor predictivo positivo es el número de verdaderos positivos, que es 8, sobre el total de resultados positivos en el test, que es 13. Eso es 62%. Y el valor predictivo negativo es el número de verdaderos negativos, que es 85, sobre el total de resultados negativos del test, que es 87. Lo que nos da 98% de valor predictivo negativo. Entonces acá vemos que los mejores indicadores están en la especificidad, que tiene 94%, y los valores predictivos negativos, que tienen 98%. Y las proporciones un poco más bajas están en la sensibilidad y en el valor predictivo positivo. Entonces, la interpretación de todo esto es que es un test, cuando los tests tienen más de 80%, se dice que son aceptables, y cuando son buenos, y cuando tienen más de 90%, son muy buenos. Este test ideal, o este test del ejemplo, tendría una buena sensibilidad, una excelente especificidad.
un regular valor predictivo positivo y un excelente valor predictivo negativo. Bueno, hay más conceptos que se pueden desarrollar a partir de estos indicadores que, bueno, podrían ser desarrollados en un taller o en una charla diferente. Ahora vamos a hacer el cálculo en el estato.